¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, Galileo, aquí en Estudio B. Yo soy Manuel González Vargas y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante porque vamos a dedicárselo a un animal muy peculiar, endémico aquí de México, que es el ajolote. Ya hemos hablado de él antes, pero ahora nos vamos a enfocar en si es verdad que está en peligro inminente de extinguirse y si lo va a hacer el próximo año, como anunciaron algunos expertos. Así que bienvenidos y vamos a desmentir algunas cosas. A pesar de que tiene una inédita capacidad de regeneración, pues los ajolotes pueden hacer crecer sus extremidades de nuevo y aún más regenerar tejidos como el corazón, el hígado y la piel, estos anfibios atraviesan una mala época. En 1998 se contabilizaban hasta 6,000 ajolotes viviendo en los canales de Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, su lugar en el mundo. Pero para 2013 había decaído a un par de docenas por kilómetro cuadrado en la misma zona. Esto ha encendido las alarmas desde hace varios años, al menos un par de décadas, y sobre todo en los últimos tiempos, con campañas para salvarlo y preservarlo. Si casi todos los anfibios dejan atrás su fase acuática y luego evolucionan para vivir en la tierra, como nosotros, el ajolote, explican estos expertos, conserva estas características larvales. Pasan su vida completa en el agua. Son carnívoros, devoran gusanos y larvas de insectos, e incluso algunos peces y crustáceos pequeños. Son tan fieros que si se los junta, si se los pone juntos, pueden recurrir al canibalismo, por ejemplo. La mayoría son negros, que son familiares de la salamandra, y hay algunos marrones moteados, pero también existen variedades con piel blanca y branquias rosadas o rojas. Precisamente sus branquias externas le dan un aspecto de plumaje ancestral, magnífico, parecieran descendientes de dragones. En la vida adulta, estas rosadas alas son sus principales fuentes de respiración. Desarrollan patas y una larga y contundente cola, como usted lo ha visto, por ejemplo, en el billete de 50 pesos. Precisamente para hablar de este tema aquí en Galileo, hoy tenemos como invitado al maestro Horacio Mena González, que es del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. En primer lugar, el experto nos hace un balance general de cuál es la situación de los ajolotes hasta ahora en los canales de Xochimilco, desde los antecedentes de los primeros censos, hace ya más de 25 años, hasta el decaimiento a partir de entonces de la población de este curioso animal en el sur de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. Hay algo que es histórico, ¿no? Que sabemos y tenemos muy claro desde principios de los años 2000 y era básicamente la reducción de la especie, ¿no? Por hacer un contexto y recordar un poquito, en el 98, más o menos en los años 90, se da una crisis de quitridiomicosis en el mundo, brota una enfermedad, pues, y se hace a nivel mundial. Entonces, los anfibios no eran de mucha importancia para la ciencia, para la investigación. Sabíamos que estaban, pero no eran una especie considerada como un referente en términos de que te avisara o te diera alguna información. Entonces, en el mundo se empiezan a encontrar en zonas importantes como Brasil, Colombia, muertes masivas de anfibios, ranas principalmente, y surge esta alerta. Esto hace que para 1998, finales de los 90, en México pues se haga hincapié a partir de la doctora Virginia Graue de UAM Xochimilco, de ver qué estaba pasando con el ajolote, ¿no? Dice, bueno, aquí tenemos una especie que es referente histórico, ella lo tenía muy claro y no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces se hace un primer dato, un primer censo y se recolecta a los pescadores con más experiencia que a través de sus generaciones, pues habían comido al ajolote, o sea, sabían identificar el nado del ajolote, cualquier tipo de presencia dentro de los lagos. Se forma un equipo de expertos y hacen unas primeras colectas de ajolotes para obtener un número. No sabíamos nosotros hasta antes de 1998 cuántos ajolotes había en Xochimilco. Entonces, en ese año se da un número, surge que son 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado y ese es nuestro punto de corte. No sabemos antes, intuimos, te comenté lo de la quitridiomicosis porque es obvio que si pegó en todo el mundo, pues es de esperarse que también, si hay datos en Colombia, hay datos en Estados Unidos, pues es de esperarse que aquí también pegó. El tema es que hasta ese momento se obtiene un primer dato.
¿no? De ahí en fuera todo lo que teníamos eran referentes de experiencias de chinamperos que se metían a nadar y literal, solo metían una red y sacaban cantidad impresionante, ¿no? De estos animales, sabemos que en los 70 la introducción de carpa y tilapia empieza a mermar esta especie, pero bueno, un primer número que obtenemos de esta especie en Xochimilco es en ese año. Y desde ahí, obviamente, sabiendo que era una crisis mundial de anfibios, pues se decide continuar haciendo qué onda con las poblaciones de Ambistoma mexicanum en México. Más que aparte era una presión también internacional. Recordemos que el ajolote es la especie con más de 150 años que se ha hecho investigación con ella en el mundo. De hecho, en anfibios es la especie que tiene más reportes de investigación. Obviamente al llegar a Europa se hace un boom en cuanto llega, que se la llevan los franceses en la intervención francesa, y se empieza a hacer mucha investigación con este animal. Entonces, a nosotros como mexicanos, pues nos viene esta parte de decir, bueno, esta especie, tú tienes el ecosistema único, es endémica de tu país y no es posible que pues no tengas un dato de qué es lo que hay o qué está pasando en vida libre. Todo se había concretado al cautiverio. Entonces, la doctora Virginia Graue siembra estos primeros, pone los cimientos para el estudio de esta población en vida libre. Bajo este referente dijeron, bueno, ¿quién va a continuar? La doctora muere en algún momento y entonces entra Luis Zambrano, que es el jefe del laboratorio donde yo trabajo. Él entra a hacerse cargo de esta parte porque no había ya quien le diera un seguimiento con aplicación de actividades en campo y que mantuviera la relación internacional con Randall Bosch, con la Universidad de Kent, con Inglaterra, Estados Unidos, que eran ellos los pioneros en el estudio de poblaciones. Entonces, él mantiene esta relación y entonces le viene la continuidad de realizar estos censos poblacionales. Entonces, para 2004 tenemos otro censo, creo que es 2008 el siguiente y 2014 el último. Y obviamente, pues ahí lo que esperábamos, ¿no? Va en relación a un deterioro del ecosistema, introducción de especies invasoras, contaminación del agua, pues esto se ve reflejado en la población animal, ¿no? Que empieza a tener una caída a partir de este primer número que te comento, que era de 6,000 ajolotes. Después tienes una presencia de 1,000 ajolotes, luego 100, y ya en el último censo del 2014 eran 35 ajolotes por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, en este entendido, pues sabemos que es una especie que está en crisis porque está literal, totalmente asociada a lo que está ocurriendo en el ecosistema. Hace un par de semanas, una experta, también de la UNAM, la doctora Tania Porras Gómez, advertía sobre un pronóstico de que es posible que ya no haya para 2025 ajolotes en los canales de Xochimilco. El científico que entrevistamos en esta ocasión en Galileo responde, ¿qué tanta verdad hay en ello y si es así de grave? El ajolote está en peligro, sí, pero no hay que ser alarmistas, nos dice, y anuncia que ya preparan un nuevo censo para la etapa 2024-2025 y nos advierte, sí hemos sido imprudentes con los ecosistemas de Xochimilco. Vamos a escucharlo. Sí, mira, esto es muy interesante. Entonces, a ver, pues pongamos los puntos claros. ¿Es una especie que está en peligro crítico de extinción? Sí, eso no es nuevo. Nosotros desde los primeros, inclusive nosotros, fíjate, este laboratorio hizo una previsión, estoy hablando del 2010, cuando empezábamos con el proyecto Chinampa Refugio, hicimos unos modelos matemáticos con Luis Zambrano, participaron investigadores buenos, reconocidos, y vimos varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que si tú restaurabas los ecosistemas, conforme tú restaurabas los canales de Xochimilco, inclusive con solo sacar la carpa y la tilapia, inmediatamente veías cómo empezaba a regenerar y las especies que ya no veías empezaban a aparecer. Entonces ahí nos dimos cuenta que las especies tienen estrategias para esconderse, tienen estrategias para ocultarse, ¿no? Entonces acá lo que a nosotros creo que nos puede dar un poquito de soporte es que traemos toda esta línea histórica de seguimiento de las poblaciones en Xochimilco. Entonces, nosotros en aquel entonces se hablaba del 2020, ¿no? Que ya no iba a haber, en 2014 tal vez que ya iba a haber y encontramos, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante es, tenemos hoy día también los elementos para buscar más y ser más finos en las búsquedas de poblaciones. Obviamente, que está en riesgo, pues sí, eso no es novedad, pero de ahí a aventurarnos a dar un número como una fecha, pues es tampoco. Por darte una idea, a partir de los estudios de DNA ambiental se encontró una salamandra en Texas
en la frontera México-Texas. Sirena, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, esta salamandra tenía más de 100 años de no aparecer. Y a partir de trabajos con DNA ambiental se dieron cuenta que ahí estaba, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy día nosotros, así como está creciendo el daño hacia Xochimilco, nosotros tenemos que ir creciendo en el desarrollo de técnicas de cómo rastrear esas poblaciones. Por ejemplo, te cuento, los censos que venimos haciendo eran con el diseño original de la doctora Graue que hizo en 1998. Es un diseño y lo que haces es replicar ese diseño para no salirte de eso, ¿no? Obviamente ahorita, si tú haces ese diseño, pues obviamente la probabilidad que tienes es más baja, pero tienes que hacer cálculos, tienes que echarle mucha estadística para correr un riesgo de decir algo, ¿no? Entonces, nosotros ahorita lo que te puedo decir es que actualmente estamos haciendo el censo, estamos empezando el censo nuevo, que va a corresponder año 2024 y año 2025. ¿Cuáles son las variantes? Tú no puedes, porque no lo encontraste en un mes o en un periodo, decir que no está. Tienes que ver, porque el ajolote tiene predilección por mes, tiene predilección por temperatura, por calidad de agua y presencia de alimento. Entonces, tenemos hoy muchas cosas con las que antes no contábamos, Manuel. Hoy tenemos seguimiento por telemetría, por ejemplo. A partir del censo de 2014, nosotros descubrimos que a los ajolotes no les gusta estar en el canal principal. Sí, o sea, y entonces, si alguien se basa en decir que pues, está todo contaminado, a ver, momento, hay zonas de la área natural protegida que no están en esa situación, ¿no? Pero no las podemos ventilar porque entonces, pues lo que haría ser es estar atrayendo influencia hacia esos lugares. Entonces, el ajolote es muy inteligente, eso lo hemos visto porque te digo, lo que hemos hecho en estos años es hacer más fina la investigación. Para igual justo, yo no puedo hablar si no conozco de la biología de la especie. Hoy, gracias a los trabajos que tenemos de telemetría, gracias a los que están obviamente publicados ahí en nuestra página de restauracionicológica.org, ahí se pueden buscar los artículos relacionados a esto, y hemos visto que él tiene una preferencia por lugares silenciosos, lugares sin vibración, lugares con buena calidad de agua. Está totalmente asociado a las plantas. Entonces, obviamente se está recorriendo hacia otros lugares, ¿no? Entonces, el hecho de que, te decía, no lo encuentres en etapa de reproducción o en temporada de calor, ahora hizo mucho calor, este año estuvo terrible. Son variantes que tú tienes en los años diferentes, pero te puedo comentar, por ejemplo, ¿cómo te explicas que el ajolote sobrevivió a la desecación de los años 50 en Xochimilco, ¿no? Se secó Xochimilco, fue cuando inclusive inyectaron aguas negras a Xochimilco con la intención de que recuperara su nivel. Después se construyen las plantas de tratamiento del Cerro de la Estrella y la otra planta de tratamiento con la intención de mejorar el agua. El ajolote sigue ahí, ¿sí? El tema es que ahora más bien yo así lo llamo, más inteligente que nosotros, ¿no? Entonces te decía, los estudios del telemetría nos dicen, a ver, no estoy donde me encontrabas con la doctora Virginia, porque ahora lo hemos hecho en telemetría y va a salir próximamente ya estamos en revisión de ese artículo, ya se mandó a revisión. Es un artículo que hicimos sobre telemetría y preferencia de hábitat de ajolotes en refugios en Xochimilco. Entonces, eso nos permite ver a qué hora, antes no sabías a qué hora, entonces tú estás tirando tu red para censar animales, hoy día, por ejemplo, en horarios donde al animal no le gusta. El animal hoy vemos que identifica muy bien a sus depredadores, lo vimos en estudios en charcas pequeñas y lo vimos con influencia de depredadores. Y te cuento toda esta historia porque para mí es fascinante, porque no es nada más que digas se va o se queda. No, 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 no. Esto está más allá del alcance de los científicos. Estás hablando de meterte en la psique de un animal, ¿no? Que te repito, sobrevivió a una desecación y aguas negras en los años 50. Y ahí no existía que el Museo del Ajolote, que el Laboratorio de Restauración Eco. No, esto no estaba y el animal tiene sus estrategias. Entonces, nosotros por eso a lo que voy, en este censo estamos intentando es hacerlo más fino. Por ejemplo, otra estrategia con la que ya estamos trabajando es con la búsqueda de DNA ambiental o huella genética. Estos son trabajos que ya se conocen y tienen una certeza bastante grande. No necesitas tener al animal en físico, sino lo que haces es a través de colectas de agua, tú puedes encontrar el DNA del animal que te indique que el animal estuvo por ahí en un tiempo reciente, porque es una agua que está corriendo, ¿no? Entonces,
¿A qué voy con esto? Que aún nos falta mucho por conocer, pero esto no nos disculpa de lo imprudentes que seguimos siendo con el descuido de Xochimilco. O sea, seguimos pensando en una especie cuando esa especie está cargando la salud de la Ciudad de México en un alto porcentaje, porque gracias a esa especie recordamos los servicios ambientales que nos da Xochimilco, gracias a esa especie que nos informa de una buena calidad de agua, nos da de esperanzas en Xochimilco. Yo aquí siento que es más bien ya ver al ajolote como parte de un todo, porque si se va el ajolote, se va a Xochimilco, ya no tendría razón de ser. Mucha parte de la chinampería se hace por esta relación de hermandad que existe con el agua, que existe con las creencias finas de la gente de Xochimilco. Por ejemplo, yo para hacer un estudio de telemetría en esos refugios, se hace una ceremonia. Te cuento todo este contexto porque al final creo que ustedes cuando te traducen esto, eso es lo hermoso. ¿Cómo traduces una entrevista en no decir, se va en un animal, el que me guste, se va en 2004, 2020? O sea, no, no, bien lo dijiste, o sea, pero vamos, eso no es nuevo. O sea, sabemos que no, las cosas no están pintando bien, sabemos que por eso existe el proyecto Chinampa Refugio, pero sabemos que eso nos hace que vayamos más actualizados en la ciencia, buscando técnicas y estrategias que nos permitan buscarlo. Porque antes sí, efectivamente, te digo, pues en el 98 tirabas la red y lo sacabas. Todavía en el 2014 vimos avistamientos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Muchas de esas zonas ya no están o muchas de esas zonas se secaron, ¿no? Ahora con la temporada que hubo ahora de sequía, que estuvo bastante choncha, pegó rudo en Xochimilco. Eso es real, pero eso es una situación normal que periódicamente hay ciclos muy agresivos en cuestiones de temperatura. Eso también lo sabemos. Por eso te ponía el contexto de un extremo de contaminación del lugar. Entonces, básicamente ahorita está corriéndose un censo, no es nuevo que la especie esté en peligro crítico de extinción, por eso existe un programa. Esto se sabe desde el año 1998 a partir de un primer número. Gracias a ese primer número tú hoy sabes que la especie está perdiendo. Horacio Mena también nos habla del aspecto cultural del ajolote, cómo eso no es suficiente para salvarlo y lo inteligente que es este pequeño monstruo de los canales, a veces incluso más que los seres humanos. Vamos a ver lo que nos dijo. Vamos a seguir observando pensando que un billete es la solución, pensando que peluches son la solución, que una toalla con tu cara de ajolote, bueno, la cara del ajolote, tus pantuflas de ajolote o una playera, esa es la solución. Pues eso yo creo más bien es cuestionarnos hacia esa parte, porque el ajolote, te digo, tiene estrategias muy finas. Hoy nosotros hemos visto que inclusive en sus horarios de desplazamiento son muy marcados. Es un animal que en la mañana no lo vas a encontrar. Al atardecer, por ahí de las 6 de la tarde vemos que empieza un movimiento más que se incrementa en las noches. Ahora, hacer censos en las noches es complicado. El animal, yo estoy seguro, hoy va, no es porque lo hemos visto en estudios pequeños. A mayor influencia humana y mayor presencia de depredadores, el animal se mueve en menores tiempos, en menores distancias y en diferentes horarios. Entonces, aquí hay algo muy padre, que es el ajolote es un animal inteligente, el ajolote es un animal versátil, tiene un sensor, así como tiene un sensor ambiental para decirnos cómo están las cosas, también tiene su sensor ambiental propio, ¿no? Entonces, aquí, porque lo vimos, por ejemplo, te comento, en un estudio en Chapultepec, y si, en Chapultepec te cuento rápido, se hizo en una charca en el 2012, 14 por ahí, y no había influencia de depredadores. Y tenemos los modelos estadísticos donde el ajolote se movió todo el tiempo. Y a la parte corrimos ese mismo estudio en refugios en Xochimilco. Estoy hablando de hace pues ya más de 10 años, conocemos eso, pero eso nosotros que estamos, comemos, dormimos y cenamos y desayunamos con el ajolote, ¿no? Y cuando hicimos el de Xochimilco vimos que cambiaba significativamente su actividad, porque hay presencia de culebra, la culebra le gusta mucho estar en el día, en las mañanas, las garzas, entonces el animal que hizo bajó y cambió todo su estrategia de desplazamiento hacia las tardes y hacia la noche, en horarios donde la influencia baja. Entonces, yo no dudo que sea una eschiloví, porque lo que te digo, hay modelos estadísticos, artículos publicados son muy escasos, pero somos los únicos que estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, no sé si más o menos te pueda ir dando una idea de que es muy aventurado, pues, ¿no? Nosotros, digo, en aquel tiempo, porque se nos pedía así, por los informes que entregábamos a Conavio, ya estoy hablando de hace 10 años, 15 años,
Semarnat, pues tú hacías tus censos y dabas una información y pues tenías que tener un modelo, pero ese modelo, Mate, estaba expresado en sí, todo continuaba con esa línea de caída, ¿no? Entonces fue cuando se hizo Proyecto Chinampa Refugio. ¿Cómo hacemos que el ajolote esté en Xochimilco? Empezar a buscar estrategias para tratar de mantenerlo allí. Mena González nos cuenta también qué es lo que sí se necesita para proteger al ajolote. Una clave es cuestionar y mejorar el concepto de la conservación de especies en peligro de extinción y cómo debe ser considerado en el contexto de todo un ecosistema. Esto fue lo que nos dijo. Hay dos cosas que yo veo muy evidentes. ¿Cuál es el concepto que tenemos como ciudadanía, como personas? ¿Qué significa para nosotros conservar? Yo traigo ahorita, y es a título personal, esto que estoy diciendo, pero veo que se ha diluido el término conservación, lo usamos a donde me conviene, ¿no? Yo puedo conservar mis dientes en formol, ¿no? Por ejemplo, puedo conservar animales, como dice Luis Zambrano acertadamente muchos años antes, dice, no, conservar osos polares en congeladores. A ver, no, el oso polar tiene una función que es un ecosistema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí vas a cuestionarnos primero esta parte. Yo en mis charlas trato de hacer hincapié con los chicos. A ver, ¿qué es conservar? Si vamos a llamarle conservar a construir un edificio muy bonito, hecho de concreto, con peceras y luces hermosas, y meter un choro mareador de que es la réplica de la pirámide de no sé quién, con la cumbre de no sé quién. Vamos, entiendo que es un negocio, pues, pero usar el término conservación, pues estás hablando de la especie, y la especie sabemos que no se va a extinguir. Es una estrategia comercial para muchos. Mucha gente hoy vive de eso y no me voy a pelear con ello. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Digo simplemente que podemos balancear la estrategia, ¿sí? Donde entonces definamos, bueno, puedes tener animales en laboratorios, puedes tener animales en exhibiciones, pero que un porcentaje de estas ganancias, a lo mejor las personas por buena onda, pues vamos a apoyar la chinampería, vamos a apoyar proyectos. Ya ni, por ejemplo, tenemos el nuestro, que es Chinampa Refugio, y viene la campaña Adopta Ajolote, que es tunea la casa del ajolote, pero no es para nosotros. Inclusive va a haber próximamente, se va a presentar la campaña en este mes a finales, seguro te vas a enterar pronto, y que es la misma campaña del año anterior, pero eso que ha hecho que muchos chinamperos que habían abandonado ya la vocación, y uno de plano hablas con ellos y te dicen, pues ustedes rescataron mi trabajo, no, nosotros no, fue la gente que donó. O sea, nosotros lo único que estamos diciendo es, ¿cómo hacemos para que Xochimilco no muera? Entonces, usemos el término conservación, hablando de que es una especie dentro de su ecosistema. Yo hablo conservar, es conservar toda una dinámica de un ecosistema que va a repercutir en mi salud. Mantengo ajolotes en Xochimilco, mantengo calidad de agua, mantengo producción de alimentos, es un ciclo virtuoso. Si bien no va a ser para importar o quién sabe en una de esas, sí, porque como México siempre nos pasa, alguien abusado más llega y dice, no, yo voy a invertir aquí y que todo lo que produzca Xochimilco se vaya para otra parte, ¿no? Entonces, entendamos, para nosotros como laboratorio, la conservación no la vemos a partir de una especie. La especie es la que te grita auxilio, pero te está diciendo auxilio antes de que te mueras tú, antes de que muera yo, o antes de que muera Xochimilco, ¿no? Entonces, mi primera reflexión sería ¿cómo hacemos? Yo así también les pediría su apoyo a ustedes. ¿Cómo hacemos para hablar de conservación, no a partir de tener un lorito del Amazonas enjaulado que diga hola, buenos días, ¿no? Yo necesito el Amazonas, yo necesito Tuxtlan, los Tuxtlas, necesito islas del Golfo de California, necesito un balance, un equilibrio. Entonces, primero sería esta parte, ¿no? ¿Cómo empezar a integrar esto de qué es la conservación? No a partir de una especie, sino a partir de un ecosistema, y recordemos que la especie solo es la que grita auxilio, ¿no? Se está quemando mi casa, yo grito auxilio y por eso se enteran que mi casa se está quemando. Pero si yo no hablo, pues me quemo con la casa. Entonces los animales hacen eso, van expresando esta parte. Entonces, ¿qué hacer? Pues yo creo que los esfuerzos es un equilibrio. Si tú mantienes a la especie, ok, la tienes en un museo, pero ¿cómo haces para que a partir de ese museo la gente dirija su visión hacia lo que importa? Porque todo es, ven y toca el ajolote, ve cómo se siente gelatinoso. ¿Y eso en qué ayuda? O sea, entiendo que es una experiencia lúdica, a lo mejor para la persona, pero ese niño que lo estás haciendo tocar esa cabeza de ajolote,
¿por qué no mejor buscar, digo, yo no soy experto ni mucho menos en educación infantil, pero cómo introduces a ese niño a quitarse esa mirada túnel y hacer una vista panorámica, ¿no? Donde, ok, sí, tengo mi toalla del ajolote, mi peluche, sí, pero hay algo importante que es un lugar que produce alimentos, es un lugar donde hay gente de tradición, que sabe cultivos ancestrales y cómo mantener la tierra más tiempo, no lo sé, pero siento que es más por ahí. Y no es comercial, pero por eso la estrategia que nosotros encontramos es la de Adopta Ajolote, ¿no? La campaña de Adopta Ajolote, que el gancho, si te fijas, es Adopta Ajolote. Pero si tú te metes a la página y ves la campaña, a ver, estunea la casa, involúcrate, ¿no? Pero lo que te decía, porque es la manera tristemente en la que ahorita nos movemos, ¿no? Por ese tipo de valores, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué haces? Pues de acuerdo a lo que dones, pues te pinto, puedes visitar el lugar, el espacio y todo, ¿no? Pero vamos, a lo que voy es cómo hacemos que estos lugares que hablan de conservación con ajolotes en peceras, digo, nunca se va a extinguir, ¿eh? De una vez te digo, o sea, el ajolote nos vamos a ir tú y yo, y esto, mientras el mundo no choque, esto va a seguir, porque la especie va a seguir. ¿Que es una genética que se ha ido reduciendo también? Sí, pero la naturaleza es muy sabia. En una cuenca pequeña introdujo una pequeña especie y ahí está, ¿no? Entonces, el tema es el ecosistema, porque si para los que somos habitantes de la Ciudad de México, creo que debiera ser una prioridad, así como la seguridad, hablamos hoy de la seguridad de la Ciudad de México, hay seguridad física, que es la de a corto plazo, pero está la seguridad a largo plazo. ¿De qué me sirve si al final voy a andar con tanque de oxígeno? Ahorita las condiciones ambientales no son muy buenas, ¿no? Y las inundaciones, recordemos que Xochimilco es un espacio de captación de agua como Texcoco, ¿no? Por último, el maestro Horacio Mena nos responde qué puede y qué debe hacer el gobierno. Las campañas, dice, deben oír a los científicos y a los expertos para tomar mejores decisiones y falta sensibilidad y educación. La clave, saber escuchar. Esto fue lo que dijo. Es un involucramiento de una... Mira, ¿cómo hacemos también esto? Y eso que es parte de la escuela de Dios. Yo no puedo amar lo que no conozco. Yo no puedo... Tú me puedes decir campañas en la televisión, pues sí, no pasa de que lo vea en la pantalla. Pero aquí yo creo es cómo haces ese llamado para que se conozca el lugar, que tú tengas una experiencia con el lugar, una experiencia no solo de que te subas a la chinampa y vayas echando trago, ese es un tipo de experiencia, pero existe otra experiencia, ¿no? Que esa es desde la educación de los niños, ¿no? Un parque, pisar el pasto, sentir la tierra, experimentate parte y no lo digo porque sea zen ni mucho menos, pero es un fundamento de vida. Yo me voy a hacer tierra, yo me alimento de animales que vienen, ¿no? A partir de un sistema que existe en la naturaleza propio y natural, ¿no? Entonces, estas campañas, ¿cómo hacer más hacia una experiencia de las personas que quieras? ¿Sí? Yo quiero a las personas porque convivo con ellas, a los ajolotes los quiero porque trabajo con ellos, pero quiero a Xochimilco porque lo quiero, porque quiero salud para mí mismo, ¿no? Entonces, más que estar dando el dinero en campañas y este tipo de cosas, pues igual apoyar al chinampero, ¿no? A partir de estas propuestas, lo que nosotros tenemos, Manuel, son propuestas. La academia solo puede hacer, yo no lo puedo llevar a cabo porque es una institución. Y meto la ciencia a eso. Entonces ellos conocen todos los programas, todo esto, ¿no? Increíble que haya ocurrido lo del ajolotón hace unos años, que soltaron ajolotes en lugares contaminados. Entonces no estamos leyendo la información que hay desde nuestros representantes en el gobierno, ¿no? Hay que revisar esa información, tener expertos en las diferentes áreas, pero creo que hace falta mucha educación de sensibilidad, mucha educación de involúcrate a partir de que lo conozcas y encuentres una atracción por los espacios, ¿no? Entonces, creo que darle peso a proyectos como el que tenemos o alguno que a ellos se les ocurra, pero que no cambie cada 4 años, porque aquí obviamente yo entiendo que ellos quieren estar en el poder. Entonces, pues, ¿qué hago? Quita el atrio de la iglesia y pon otro para que se vea que hice algo, ¿no? Entonces, hay gente muy capaz, como siempre lo ha sido, y ojalá sean personas que tengan este amor, porque eso no le llamaría de otra forma, esta atracción más allá de económica, presencial, física, hacia un entorno, ¿no? Entonces, sería más esto, involucrarse con el chinampero, no desde yo soy la autoridad, atreverse a vivir esta experiencia humana, persona a persona, en una chinampa, convivir, una charla, quitándose títulos, porque eso, si no salimos de este protocolo cuadrado,
va a ser muy complicado. Pero yo hablo de un involucramiento más allá de sí escuchar, saberes, todo este rollo, pues darte un chance de empaparte de toda esta cosmovisión que Xochimilco tiene. Eso creo que da mucho power para también la toma de decisiones, ¿no? Con este mensaje sobre qué podemos hacer nosotros como sociedad para proteger al ajolote y qué pueden hacer los gobiernos, tanto el de la Ciudad de México como a nivel federal, despedimos y agradecemos al maestro Horacio Mena González del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM y sobre todo le agradecemos a usted por sintonizar una vez más, como cada viernes, Galileo. Recuerde que Galileo se estrena todos los viernes a las 4 de la tarde, tiempo del centro de la República. Y también le recomiendo que nos deje su like si le gustó el programa, un comentario sobre lo que le gustaría ver en los siguientes programas o los invitados que le gustaría que tuviéramos aquí en Galileo y también que se suscriba a Estudio B para estar atento al estreno del resto de los programas y también del nuestro. Así que yo me despido, soy Manuel González Vargas, esto fue y seguirá siendo Galileo.